Bienvenidos a un nuevo programa de hoy mismo, bienvenidos a radiopatriotas.es. Hoy contamos con la presencia de Eduardo Núñez y Fernando Martínez. Muchas gracias a ambos por venir a nuestro programa. Vamos a hablar del juicio de Nuremberg. Muchos de vosotros habéis oído hablar ya de este juicio, pero otros muchos pues no lo habréis hecho. Para hablar del juicio de Nuremberg, qué mejor que Eduardo Núñez, colaborador de varias publicaciones identitarias, como la revista Identidad, Devenir Europeo o Europae. Luego hablaremos un poquillo de ella, si te parece. Y qué mejor que Fernando Martínez García, autor de Nuremberg, breve repaso a la justicia internacional penal y sus errores en los procesos de 1945 y 1946. Eduardo, para nuestros oyentes, ¿qué es el juicio de Nuremberg? Bueno, pues habría que situarse primero en el contexto histórico de lo que es el final de la Segunda Guerra Mundial, que termina en mayo de 1945, y a partir de ahí lo que sucede es, yo más que juicio lo llamaría parodia jurídica o parodia de juicio, porque lo que se produce ahí, a diferencia de lo que fue la Primera Guerra Mundial, donde también hubo un tratado de paz, el de Versalles, que fue bastante ignominioso para también las potencias derrotadas de los imperios centrales, el Imperio Austrohúngaro y Alemania. Sin embargo, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, donde existían intereses económicos y de dominio en las potencias vencedoras y colonialistas, la diferencia con respecto a la Segunda Guerra Mundial es que en la Segunda Guerra Mundial existe una motivación de orden superior al militar y al económico, que es una motivación de índole político e ideológico. Puesto que la Segunda Guerra Mundial es una guerra ideológica. De hecho, en la Primera Guerra Mundial no interviene el comunismo y en la Segunda Guerra Mundial el régimen de la Unión Soviética es parte de los vencedores y por lo tanto es parte de los que juzgan a los vencidos. Por decirlo en pocas palabras, lo que sucede, cuando he hablado de parodia en lugar de juicio, es porque lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial, en los juicios de Nuremberg, que van desde el año 46 hasta el año 48, porque van unidos a otros tribunales militares llamados de desnazificación, de lavado de cerebro colectivo del pueblo alemán, de reeducación, entre comillas, del pueblo alemán, es que lo que sucede es que los vencedores de la guerra se nombran a sí mismos jueces y los vencedores juzgan a los vencidos. Con lo cual, los que juzgan no son potencias neutrales en la guerra, sino que los vencedores se nombran jueces a sí mismos y juzgan a los vencidos. Por eso digo que es una parodia, aparte de la conculcación de los principios más elementales del derecho internacional que fueron conculcados en parte por la intervención de los militares soviéticos que exigían en algunos artículos del Tribunal Militar de Nuremberg algo tan aberrante como que no fueran necesarias pruebas objetivas, pruebas documentales para juzgar a los vencidos. Es decir, se podía basar en declaraciones juradas o en cualquier tipo de declaraciones sin más, sin necesidad de pruebas. Por eso, en fin, sería ya largo de explicar un poco, ¿no? Pero sería básicamente eso. Situado muy bien el contexto histórico, ¿a quién se juzga concretamente? Se juzga, como he dicho antes, a los vencidos, ni más ni menos, es decir, a las potencias, fundamentalmente a la Alemania derrotada en 1945. Digo a los vencidos en general porque, aunque en Nuremberg se juzga a los dirigentes de la Alemania derrotada, a los 22 encausados, juzgados y condenados a la horca como dirigentes del país, de la potencia derrotada, que era Alemania, a lo largo del 46 al 48, en toda Europa, en la liberación, entre comillas, la palabra liberación de Europa, se producen hechos similares de juicios, entre comillas, donde son linchados personas simplemente por motivos políticos o ideológicos, y en algunos casos muchas veces sin necesidad de juicio. Es decir, por un ejemplo, en Francia son asesinadas más de 100.000 personas después de la guerra, terminada la guerra, con lo cual los propios franceses mataron a más compatriotas franceses que los alemanes durante toda la guerra. Y hubo más muertos como consecuencia de la represión democrática que sigue a la guerra en el 45 en Francia que todos los que hubo durante la Revolución Francesa, por así decirlo, ¿no? Es decir, que esto no es algo exclusivo de Alemania, sucede en toda Europa, en Italia, bueno, fundamentalmente donde más se producen barrabasadas o auténticas salvajadas es en Francia y en Italia. Pero bueno, Nuremberg efectivamente es el juicio a los dirigentes de la Alemania derrotada, de la Alemania vencida. En todos los países, yo creo, menos en España, dicen que los vencedores escriben la historia, ¿no? La historia es escrita por los vencedores. Aquí en España vemos que pasa lo contrario. O sea, la historia nos la quieren imponer precisamente los vencidos. Pero es normal que los vencedores sean los que te juzguen. O sea,
No es lógico. Lo que sucede en España, como tú dices, es que aquí, bueno, pues claro, fue al revés, ¿no? Lo que sucede es que luego los que fueron vencidos en la guerra civil resultaron ser vencedores a la muerte de Franco, con lo cual ahora lo que estamos viviendo es un poco lo que ocurrió en Europa, pero con unos cuantos años de retraso, ¿no? Estamos viendo ahora mismo pues un revisionismo de la guerra civil española que es similar al de la guerra mundial, aunque curiosamente los historiadores que revisan la guerra civil española, no me quiero desviar del tema, pero esto es un hecho curioso, los historiadores que revisan la guerra civil española no tienen mayores problemas con la justicia, pero los historiadores que revisan la Segunda Guerra Mundial sí tienen problemas con la justicia, fundamentalmente por motivos ideológicos, ¿no? Lo que sucede en Nuremberg, lo que es específico de Nuremberg es que se retrotrae en lo que son las guerras o los juicios que tienen lugar en las guerras, pues a un montón de siglos incluso antes de Cristo, porque hasta en la guerra, en la Edad Media, cuando un país era vencido, pues normalmente el país vencedor cogía unos territorios fronterizos con respecto al país vencido y más excepcionalmente se encarcelaba o incluso se podía ejecutar algún dirigente del país vencido, pero como algo excepcional, ¿no? Habría que retrotraerse muchos siglos en la historia de atrás para llegar a una salvajada como el que fue Nuremberg, es decir, donde todos los dirigentes de la potencia vencida son condenados a muerte, incluso, vamos, el hecho ya, por poner ejemplos concretos, como Robert Ley, que era el dirigente del Frente del Trabajo, que era la organización sindical alemana, o sea, era el equivalente a un dirigente sindical, ¿no? O el caso de Alfred Rosenberg, que era un ideólogo, una persona que escribía libros, pues se podrá, digamos, estar de acuerdo o no, pero en fin, que una persona sea condenada a la horca simplemente por escribir libros, o el caso de Julius Streicher, por ser periodista y editor de un periódico, Der Stürmer, pues fue condenado a la horca simplemente por editar un periódico, no por delitos de sangre, por así entenderlo. Y cabe pensar que aunque este proceso, con todos sus errores y con todo lo que ahora vamos a ir desgranando, cabe pensar que esto fue mejor que la venganza ciega y brutal que querían los soviéticos y que se aplicó, por ejemplo, en el asesinato y posteriores actos vergonzosos con el cuerpo de Mussolini. Es que es un poco lo mismo, ¿no? Porque realmente, como decía antes, los soviéticos introducen en un par de artículos la posibilidad de que se pueda juzgar a los vencidos sin necesidad de pruebas, que es una auténtica aberración desde el punto de vista jurídico, ¿no? Pero esto lo introducen ellos con la aquiescencia, con el consentimiento de los norteamericanos. De hecho, algo poco conocido es que muchos jueces norteamericanos, al ver la cantidad de barbaridades que se cometieron, dimitieron de sus cargos, y algunos se volvió a Estados Unidos. Hay casos verdaderamente llamativos entre algunos jueces y fiscales norteamericanos e ingleses que, escandalizados por lo que allí se estaba sucediendo, pues dimitieron. Son casos poco conocidos, ¿no? Lo que sucede en Italia, evidentemente, es algo brutal, porque no solamente es el caso de Mussolini, sino de muchos más que fueron asesinados sin ni siquiera ningún juicio, es decir, linchados pura y simplemente. En Nuremberg lo que se pretendió es hacer un linchamiento legal, es decir, dar una especie de barniz pseudo-jurídico a lo que era también un linchamiento. Entonces, en palabras de Goering, como dijo Goering, no era menester hacer esta comedia para matarnos, ¿no? Y realmente eso es lo que se hizo, tratar de dar una apariencia jurídica que no era tal a lo que era un linchamiento legal puro y duro. Fijaros si sería como nos cuenta Eduardo, que hasta en la filmografía que Fernando recoge en su libro, pues hay películas que es que tú pones la película, te esperas ver algo muy diferente a lo que de verdad es la película, porque ni siquiera en la ficción pueden tapar los errores tan garrafales y la injusticia que se produce en el juicio de Nuremberg. Es el caso de la película de Vencedores o Vencidos. Fernando, vamos contigo, vamos con tu libro. Un libro que tengo en la mano, un libro con tapas duras, con una bonita portada. Fernando es la persona que, según algún necio de internet, se esconde, ¿verdad? Sí. Que no da la cara nunca. Buenas tardes. Buenas tardes. Fernando es escritor y también es el autor de la mayoría de las fotos que podéis ver en las páginas patriotas, porque tiene a bien colaborar con todo el mundo y realizar este trabajo de forma completamente altruista. La broma que hacíamos antes es que algún necio de esto del internet pues siempre le critica que le acusan de agente infiltrado del CNI, antes del CSI. Dice, es que él nunca sale en las fotos, pero no hay que ser muy avispado para darse cuenta que el que hace las fotos normalmente está detrás de la cámara. Digo, decimos no llega tanto de momento. Bueno, vamos a ver, Fernando. Segunda edición de tu libro. ¿Por qué segunda edición? Me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué pones segunda edición aquí? Pues sí, vamos a ver.
La primera no existe como tal, fue un trabajo que hice para criminología, para historia del derecho, que me lo supervisó un catedrático de historia muy famoso, muy mayor, pero que era una base de datos andante y claro, lógicamente como se hizo un trabajo, para este profesor y para que lo supervisara, pues no puedo considerar éticamente que es una primera edición este libro cuando ya se ha presentado, no al público, pero sí uno de esto. Entonces, cuando se estudió el hacer el libro, pues yo consideré, para bien o para mal, que era mejor hacer una segunda edición ampliada, revisada algunos detalles, metida nuevas fotos que encontramos no de los juzgados, sino ya de cuando eran víctimas, como se pueden ver, que parece, pues como diría yo, una necrológica, un libro necrológico, porque claro, hay algunas fotos que pueden impactar de ver a los ahorcados tumbados. También hay que decir que, aunque el editor no tiene la culpa, la impresión de la fotografía es nefasta, es decir, es mi libro, pero reconozco lo bueno y lo malo, y la fotografía deja mucho que desear para cómo tenemos los originales que se podían haber impreso mejor, pero bueno. Para una tercera edición. Sí, y en color, porque muchas de las fotos son en color, que eso no existe. Lo que pasa es que por problemas de coste y de edición muy reducida, pues no daba para color. Hombre, la verdad que se agradece un libro editado con tapas duras. Soy un maníaco de las tapas duras. Y un papel que imitar antiguo y un tipo de letra muy particular. Es decir, el libro gustará o no gustará, pero está súper estudiado. Y yo personalmente lo he revisado más de 5 veces. Entonces, aunque se nos ha escapado algún fallo y tal, pero había un mínimo de cosas que yo no podía pasar en un libro medianamente serio. Y este es un libro que, bueno... ¿Qué dificultades encontraste a la hora de escribir este libro? Pues dificultades, realmente, ¿dónde buscar bibliografía? Porque la gente cuando llega a hablar de españoles, falangistas, italianos, fascistas y tal, pues no te suelen poner muchas pegas, pero cuando hablas de los nacionalsocialistas, los nazis o como quieras llamarlo, entonces es como si llegaran al diablo y tentar, ya todo el mundo te pone pegas directamente. Y si saben, no quieren saber y menos comentar. Entonces yo, por ejemplo, buscando bibliografía en la biblioteca del Colegio de Abogados, que no te ponen pegas pero tampoco te ayudan, buscando bibliografía en la Facultad de Derecho de la Complutense, te ponen todas las pegas del mundo. En el Departamento de Derecho Penal de la Complutense, más pegas, no me dejaban ni sacar ni los libros, nada más que para fotocopiar en el mismo día devolviendo, porque yo estaba estudiando, cuando se hizo estaba simultaneando la carrera de criminología con el doctorado de criminología, pero criminología en la Complutense no lo lleva el Instituto de Criminología, lo lleva el Departamento de Derecho Penal. Y entonces tú eres doctorando de Derecho Penal, pero no te consideran de Derecho Penal, entonces pegas todas las del mundo. Sin embargo, los únicos que me facilitaron y que tienen una bibliografía extensa y para aburrir, y no incluso española sino extranjera, era en la biblioteca del Instituto de Criminología, que es muy pequeña, pero los libros que tienen son súper escogidos. Y por ejemplo de Luis Jiménez de Asúa y de Ripollés y otra serie de por decirlo, escritores, historiadores de derecho muy republicanos que estaban exiliados, pero son las máximas eminencias del proceso de Nuremberg en lengua castellana. Porque tampoco hay... la gente, lo poco que encuentras, habla muy general, pero que hablen sobre el proceso en sí, o tiras directamente de las actas del Congreso, que te tienes que ir a Estados Unidos porque eso no lo sacas, o tienes que tirar de los ingleses, o yo en mi caso tiré bastante del objetivo que era el francés, uno de los jueces franceses, que lógicamente en español no está en francés, había que traducir y son volúmenes muy pesados que son de mucho tiempo de estar consultando objetivamente, pues tonterías y basuras hay para aburrir. Y ya de lo que comentabas de película, bueno, las películas ya es que hay que olvidarse, sirven pues para ver la fotografía de esa época, que de lo que sirve ver los bombardeos y demás, cómo estaba Alemania. Películas ninguna, rigor histórico, nada, cero. Me ha llamado la atención que, a pesar de esto que cuentas y de las dificultades que nos estás contando, hay un montón de bibliografía aquí, de filmografía, la recoges estupendamente ahí. Sí. Pues varias fuentes de información y algunas son muy interesantes, sobre todo las que... Sí, lamentablemente hay que tirar de lo que es bibliografía de republicanos, porque aquí españoles de derechas se ha escrito poco, de derechas por llamarlo de algo,
de derechas o pseudo-derechas o derechonas, muy poco porque es muy escueto. Sin embargo, Jiménez de Asúa tenía una revista criminológica en Argentina y luego tenía unos compendios de libros que eran 2 o 3 volúmenes dedicados solo al proceso. Y eso que él es posterior al proceso, es decir, no estuvo. Para tirar hay que tirar de lo americano, y de lo americano yo, para si hay una tercera edición, he logrado encontrar vídeos del proceso, y además de los días, es decir, el nefasto y payaso del juez Jackson tiene una página en internet, que no será de ellos, será algún heredero o algo, pero sí han logrado, que eso es del último que he encontrado, hace ni 2 semanas, he encontrado vídeos de los días de sesiones, y yo incluso he comprado 5 LPs del proceso en sí, en alemán y en inglés, pero eso ya lo dejaremos como... ¿Qué tal le pegas tú al alemán y al inglés? Pues al inglés me defiendo, el francés me defiendo, el alemán tuve 6 meses estudiándolo autodidactamente y así me fue. Eduardo, el libro de Fernando tiene 2 prólogos, me llama la atención. Uno de ellos es de José Luis Jerez Riesco y el otro de Ramón Bau. ¿Nos puedes contar de los prologuistas? Bueno, pues son muy interesantes ambos. Bueno, tiene un tercero que es el del editor de Ediciones Canzo, que es Manuel Quesada. Y los 3 están francamente muy bien, porque realmente enfocan desde un punto de vista histórico y jurídico todas las deficiencias que tuvo el proceso como tal, desde un punto de vista jurídico. Y es lo que decía antes, ¿no? Son cosas tan evidentes que es que no hace falta ser un experto en derecho para darse cuenta de la cantidad de barbaridades que se cometieron, ¿no? Entonces, ahí se ponen esos prólogos también en evidencia un poco los casos más sangrantes, por así decirlo, que se cometieron, ¿no? Durante ese proceso. Esto que comentas es interesante porque el propio autor dice que no es un libro exclusivamente para juristas. Es una... Bueno, lo que pasa es que sí que es verdad que hay partes del libro que sí que tiene cierto tecnicismo, ¿verdad? Sí, hombre, vamos a ver, se supone que es un libro para los 2 mundos, para el jurista que sepa por dónde anda, quien no sepa lo que se llamaba, porque el típico ejemplo es lo de lesa humanidad. Tú dices crímenes de lesa humanidad y la gente no sabe lo que es. Dices genocidio y mal que bien, pues la gente sabe exterminación de masas por ideales, por religión, por lo que sea. Entonces, claro, está pensado para que el jurista sepa por dónde anda, pero tampoco es un compendio, es decir, es un resumen, no es un espasacalpe sobre el proceso de Nuremberg, por decirlo. Además es de fácil lectura y se hace muy ameno. Sí, yo lo que quise es precisamente eso, que fuera llano, para que la gente normal, sin conocimientos de tecnicismo ni juridicidades ni historias extrañas, supieran de qué se está hablando y que al menos se formen una idea de lo que tenía que haber sido y no fue. Es curioso porque con tu libro pues lo primero que piensa uno es que se va a tratar de un tema histórico, pero no. O sea, tratas muy objetivamente el proceso de Nuremberg. Sí, es que ese libro hay que entenderlo de 2 maneras. El libro no es que lo diga yo, que soy el autor, el contenido del libro en sí es 100% objetivo. Es decir, no se ve partidismo ni tendencia política de ningún tipo. Diferentes mis comentarios personales que van aparte y ponen nota del autor y van abajo y metido... Del autor que se esconde, ¿no? Sí, ese mismo que se esconde detrás de la cámara, porque ni publico nombre, ni publico foto, ni publico nada. Entonces, pues hay que diferenciar eso de los comentarios míos personales, que sí son partidistas, lógicamente, y el libro en sí, que es objetivo. De hecho, el catedrático me lo revisó, es republicano de la vieja escuela, pero no de la Segunda República, de la primera. Y no tuvo... al revés. Por el principio del libro, el trabajo en su día fue una matrícula de honor dentro de la Complutense, dentro del Instituto de Criminología, que es de las pocas que he tenido yo en mi vida. Entonces, que un republicano me considere y no me meta la más mínima coma ni el lápiz sobre el trabajo, eso quiere decir que es muy objetivo. Diferentes son mis comentarios, que eso es harina de otro costal, pero yo lo diferencio muy claramente y en el libro se puede ver nota de autor, que no es lo mismo que el libro en sí. Entonces pueden atacarlo, pero no por objetividad, porque el libro es lo que había y lo que hay. Si no, las leyes no las he inventado yo. Pero ellos sí, ellos inventaron las leyes, que quede claro. Ahora vamos a hablar de eso, pero en uno de los prólogos del libro dicen que pocas personas saben los detalles del pésimo Tratado de Paz de Versalles de 1918.
que fue la base del problema alemán durante toda la entreguerra, donde además se pedía la pública acusación a Guillermo II, ex emperador de Alemania. Eduardo sí sabrá algo de este Tratado de Versalles y nos podrá contar algo, ¿no? Bueno, esto sí es más conocido, yo creo, ¿no? Lo que comentaba antes del final de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles fue incluso definido por Stalin como un dictado, el famoso dictat, como un dictado de odio y de latrocinio. Esto lo dijo Stalin antes de que empezara la Guerra Mundial, claro, la segunda, quiero decir. Es decir, que era tan objetivo que había sido una auténtica humillación de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, que bueno, eso es lo que provoca después lo que sucede en Europa de entreguerras, ¿no? Y como decía antes, hay una diferencia con respecto a la Segunda Guerra Mundial, que es que en la Primera Guerra Mundial, aunque también se hizo propaganda de atrocidades inventada contra Alemania, luego al final se pidieron disculpas por parte de los vencedores, ¿no? Un hecho que se dijo que los alemanes que entraron en Bélgica durante la Primera Guerra Mundial se dedicaban a ensartar en sus bayonetas a los bebés belgas. Absolutamente propaganda inventada, que luego los ingleses pidieron disculpas y dijeron que bueno, que era propaganda de guerra que se tenía que hacer para ganar la guerra. Pero luego pidieron disculpas por ello. La diferencia es que en la Segunda Guerra Mundial se hicieron propaganda de atrocidades mucho mayores y no se ha pedido disculpas por ello, ni siquiera se ha reconocido la falsedad de las mismas, excepto casos como por ejemplo de la matanza de Katyn, que se trató de culpar a los alemanes durante el proceso de Nuremberg y ya por fin se ha reconocido que la culpabilidad fue soviética. Pero en su momento se trató de culpar a los alemanes de ello también. Llegas a la conclusión, Fernando, en Nuremberg se cometieron graves errores e injusticias jurídicas. Detállanos, porque el programa, me parece que leyendo el libro de Fernando te das cuenta de que habría días y días para hablar de irregularidades en este proceso. Detállanos quizás las más importantes, si puedes. Pues la primera es el nombre, Tribunal Militar de Nuremberg. Militares solo había uno, que eran los rusos, ni los franceses, ni los ingleses, ni los americanos, que eran las cuatro potencias que juzgaron y condenaron y ejecutaron, eran militares. Militares eran los rusos, que era un general, y el ayudante me parece recordar que era un teniente coronel. Entonces ya partimos que el nombre es erróneo. Eso es lo primero. Segundo, lo que ha comentado antes Eduardo, cómo estos cuatro, que eran parte activa del proceso, pueden elegirse en jugadores neutros o neutrales, por decirlo. Porque lo lógico es que los países que delegaron y que hablaron antes del proceso para hacer el proceso, lo lógico es que hubieran nombrado una serie de jueces o países intermediarios que hubieran enjuiciado y no los propios vencedores. Luego, de los fallos más garrafales es que se inventaron las leyes sobre la marcha, como no existían, lo de lesa humanidad, genocidio y todo esto, se lo inventaron a posteriori para juzgar hechos de a priori. Entonces, en ningún código penal existente en Europa, y hoy en día tampoco, existe una ley penal retroactiva. Siempre es de cara al futuro. Es decir, si tú robas, supongamos, X dinero, sabes que tienes de 3 a 5 años de cárcel a partir de que se publique esa ley. Pero no es que saque la ley y dicen, no, con efecto retroactivo yo lo aplico no de 5 años, es que lo han aplicado desde después de la Primera Guerra Mundial. Se lo han hecho a medida para esta... Sí, claro, no, se lo han inventado, no lo han hecho a medida, que se lo han inventado y han aplicado casos y cosas de entreguerras, porque por ejemplo Rudolf Hess fue el año 41. Cuando voló. Sí, en mayo del 40. Entonces él no estaba en las matanzas supuestas de las SS, ni los campos de exterminio, ni de concentración, ni historia, pero lo han aplicado como segundo jefe de a bordo. Entonces lo han aplicado una ley a posteriori de algo que ni él ha hecho porque él estaba detenido. Entonces, pues claro, empiezas a ver todos los fallos, luego los abogados que buscan son alemanes, traductores, pero traductores que no sabían bien el inglés. Sí, luego, dices en tu libro que sí. Incluso no manejaban... No, los tecnicismos no los manejaban ni sabían. Luego los traductores de todo no existía. Los mismos abogados alemanes en ciertos procesos fueron parte, es decir, que unas veces eran juzgados y otras veces eran los defensores. Entonces la indefensión es total. La preparación, lo que ha comentado Eduardo, presentaban pruebas escritas a mano que decían validez ninguna, fotocopia de identidad, da igual, así presentaron los affidavit, que no sé si eran 300.000, que presentaron que no estaba comprobado, con tal de que dijera uno, yo estuve allí, pues ya era válido. Entonces eso luego los abogados alemanes sí lograron
hacia finales del proceso que fueran un poco más, por decirlo, más equitativos y empezaron a quitar, pero es que cualquier declaración servía, con tal de, aunque fuera con una X, daba igual, si no identificaban, era hacer bulto para el proceso. Luego, sí, porque documentación no llegaba. Documentación nada, cualquier prueba, claro, las documentaciones que presentaban, la que querían presentar, porque lo interesante se lo llevaron y de hecho ahora empiezan a desclasificar, como lo de Katyn y demás procesos que se le achacaron a los alemanes pero que no estaban demostrados. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo se van a poner si directamente estaban sentenciados ahí de juicio justo? Luego, los militares alemanes, por el código militar, no el alemán, sino el vigente de caballeros, se supone que un militar tiene que morir fusilado, no ahorcado. Ahorcado se empleaba para las chusmas, para los ladrones, los sacadores y violadores. Les degradaron no su propio ejército. Otro ejército no te puede quitar tu graduación. Y ellos les arrancaban las solapas, los galones bueno, ¿quién es un coronel o un sargento americano o inglés para degradar a un coronel alemán y tratarle como un soldado raso? Entonces, claro, la pantomima, esto no es proceso, esto es una vendetta directamente que han aplicado la parafernalia porque el mundo quería una ejecución rápida, fueron a por el pueblo alemán, como no pudieron porque todos querían, que quitando a los franceses, todos querían ejecutar al pueblo alemán al completo. Como no podían, a los afiliados a las distintas organizaciones, que eran cerca de 3 millones que querían enjuiciar y ejecutar. Como tampoco pudieron, pues dejaron una lista, unos 100 y pico, que eran los que podrían reemplazar a Hitler. Como partes habían escapado, partes habían suicidado y partes desaparecido, entonces empezaron a quitar y metieron los que podían ser cabeza visible de un posterior Cuarto Reich o un resurgimiento de Alemania, porque es lo que hablábamos. ¿Cómo pueden enjuiciar al jefe de la banca alemana, que luego lo recuperaron, lo tuvieron X años en la cárcel, pero luego el gobierno alemán lo ha recuperado y lo ha tenido, hasta hace poco que se ha muerto, lo ha tenido en la sombra trabajando para el Deutsche Bank? ¿Cómo pueden? El doctor Ley, el Frente del Trabajo, todo el que pudiera leer que fuera medianamente intelectual y pudiera estar futurable, fue ejecutado. Y entonces... Es un tema sobre que no admite mucha broma, pero vamos, precisamente los vencidos, entre comillas, no fueron muy bien tratados durante el proceso, ¿verdad? Porque los buenos no eran tan buenos. Pues ¿Qué podéis contar? ¿Qué podéis contar? Pues desde torturas, de dejarte con la luz encendida 18.000 horas, hasta los ruiditos famosos, las gotas de agua, el no darte de comer para bajarte las defensas naturales del cuerpo, músicas estridentes. Hay anécdotas verdaderamente duras en el libro, o sea, aquí estamos hablando de excrementos en la cara. De eso había de todo, independientemente luego el trato vejatorio para obtener confesiones que bueno, si es que daba igual que confesar o no, si estaban ya directamente para ejecución. Y luego el payaso del sargento que fue el maestro de ceremonias de los ahorcamientos, que fue borracho perdido porque era un borracho, no era borracho, era alcohólico, que se sabe. No hizo las pruebas pertinentes, que es otro de los fallos, como no calculan los pesos para ahorcar a alguien. Y le daba igual. Las trampillas eran pequeñas, no tenía las medidas estándares de ejecución, entonces cuando caían se golpeaban en la cara o se golpeaban en el cuerpo, y entonces no quedaban perfectamente como tienen que quedar con el peso determinado, y entonces tardaban en morirse 10 minutos, un cuarto de hora o media hora, les daba igual. Y después lo hicieron a horas extrañas para minar la moral de todo el mundo. Por empezar las ejecuciones a la 1:00 de la mañana, de madrugada. Es decir, que es que no te dejan dormir y encima te sacan una hora sumamente extraña que ni te da tiempo a confesarte, ni a nada de nada, ni a despedirte, y luego encima que les dejaban hablar, porque los periodistas americanos, que eran en América el proceso lo seguían como un circo, pues querían que hablaran, pues como echarle carnaza a los leones para que los leones, o darles con un palo para que rugieran. Y entonces, claro, hay comentarios que gustaron la opinión y otros que no gustaron lo más mínimo. Lenin, por ejemplo,
se pasó todo el juicio riéndose de la sala y además con comentarios jocosos, que hasta la sala se reía de los comentarios de él, de la ocurrencia que tenía y cómo les tomaba el pelo a los fiscales. Y luego encima se les escapó, claro, porque se suicidó antes de que fueran a por él. Y esa fue la última broma macabra de Goering. Luego tu libro incluye dos apéndices de bastante interés, uno completamente opuesto en su opinión al otro. Sí. Esto es por lo que comentábamos antes de la objetividad, ¿verdad? Sí, sí, para que se vean cómo se puede pensar sobre lo mismo, pero desde diferente, no bandos, porque no son bandos, ahí no hay bandos determinados, pero sí cómo se puede ver. Entonces a mí lo que me interesa es que la gente vea que las dos caras de la misma moneda, por llamarlo de algún, el odio-amor o el calor-frío. El primero de ellos es un alegato brillante revisionista sobre Nuremberg. Nuremberg, la farsa de nuestros tiempos, firmado por un tal A.F.G. Sí. ¿Por qué? Pues porque supongo que quien haya escrito tendrá miedo de que le echen de trabajo, le metan en la cárcel o le rompan las piernas como poco. ¿Sí? ¿Tan Seguro. difícil es, Eduardo, escribir de estos temas? Depende del país que los escribas. Pero esto ha sido una constante desde entonces hasta hoy, y hoy mismo está ocurriendo, porque el precedente que se establece en Nuremberg es el de que los hechos comúnmente conocidos, o que fueron establecidos como comúnmente conocidos, no se pueden poner en duda, no se puede dudar, es decir, es un dogma de fe. Y a partir de ahí, pues claro, como no hace falta pruebas, y se da por hecho, que fue lo que la versión oficial de la historia que nos han contado, esa versión de la historia oficial no se puede poner en duda. Y a partir de ese momento, el que osa ponerla en duda, pues tiene problemas de todo tipo. Ya entonces, a Francis Parker Yockey, que fue un funcionario norteamericano del tribunal, por poner en duda o denunciar lo que estaba ocurriendo, fue encarcelado y apareció muerto en la celda. Pero es que esto ha venido ocurriendo desde entonces hasta hoy, con un montón de historiadores revisionistas. Se ha hecho el mismo modus operandi de presión, de coacción, de todo tipo. O sea, como ya se hizo con los acusados entonces y se ha venido haciendo desde entonces. Y no con gente ideológicamente afín. Es el caso, por ejemplo, del historiador francés Robert Fabrisson, que es ideológicamente de izquierdas y que bueno, pues fue apaleado, le rompieron la mandíbula a un comando sionista, le dieron una paliza. Ha ocurrido con François Duprat, que fue otro francés que le puso una bomba en el coche y salió volando. Es decir, se podíamos contar innumerables casos de personas ni alemanes ni ideológicamente nazis, por así decirlo, pero que por poner en duda la historia oficial han tenido problemas muy serios, hasta el punto de que algunos han sido asesinados, ni más ni menos. O sea, estamos hablando de cosas muy serias. Esto afortunadamente no pasa, ¿verdad? Bueno, de momento te encarcelan, luego veremos qué te pasa en la cárcel, porque esa es otra. Esto pasa, para que se enteren los oyentes, esto pasa. Sí, pero pasa pasa hasta tal punto que tenemos, ahora mismo tenemos un librero en la casa. Pasa a un bando solo, porque no pasa a los demás, solo a un bando determinado. Porque en cárcel es verdad que muchos amigos, camaradas, compañeros de la Falange y otras siglas, Falange me refiero en general, que nadie levante sensibilidades, que estamos hablando de camaradas españoles, han pasado por cárcel, pero es que a nadie que yo sepa, aquí en España, de la derecha, ultraderecha, mal llamada, porque ya sabemos que no es ultraderecha, pero bueno, no vamos a entrar en polémicas porque no es el tema. Por escribir libros no conozco yo a nadie en España, sea de como quieran llamarlo, que le hayan metido en la cárcel. Solo, de momento, a Pedro Varela y otro precursor que fue ¿cómo se llama? El que fue delegado de Ciudad en Granada. Ah, José García Espa, sí, que se dice. Sí, a él también le metieron mano y estamos hablando siempre lo mismo. Editores, libreros, gente, porque lo que da hoy miedo ya no es, yo lo veo, y salimos del libro, no es el tema de la violencia, por decirlo, skin o de cerebraos o matones de bar. Ahora lo que tiene miedo, porque eso ya, yo creo que el sistema lo tiene como extinguido o exterminado, vía los antidisturbios, vía el fiscal especial de las bandas callejeras y demás, o los partidos de fútbol. Claro, eso lo tienen, yo creo, dominado. Ahora lo que les da miedo de un tiempo para acá es el lado intelectual. Antes se vendían 4 libros y daba igual, pero es que ahora existe internet. Y los libros llegan a todos lados. Y lo puede leer cualquiera. Entonces, eso es lo que yo creo al sistema, por llamarlo de algún modo, le da mucho miedo, el lado intelectual. Y entonces ha empezado, de hace tiempo, no de ahora, una cazabruja, pero una cazabruja tipo las de Salem.
porque ya vas a la cárcel, que es que se nos olvida que tenemos gente en la cárcel. No que van a entrar, que son los pobres 4, que son amigos. Para más Inri son amigos nuestros porque uno es quien me incitó a que escribiera el libro y el otro es uno de los prólogos de mi libro, es decir, y con Carlos y yo hablo, de vez en cuando hablamos, y el tema es que 2 puede que vayan a la cárcel y 2 seguro que van a ir a la cárcel, es decir, se van a juntar con Pedro, que por cierto me han comentado que le han cambiado de cárcel, no está en la que estaba. Pero seguramente sea para que esté mucho más a gusto. Sí, claro, y para tener como otros vídeos y jacuzzi, piscina y gimnasio particular, y cava y microondas y demás, que eso lo sabemos muy bien. Entonces el problema es que vas a la cárcel y eso nunca ha pasado en España, por vender libros, ideas o por lo que sea, pero estamos hablando del lado intelectual. Y cuando el sistema tiene miedo al lado intelectual, malo, porque van a ir a por todos, pero no van a ir en general, van a ir cazando uno por uno. Tipo de depredador o francotirador, porque es que hasta para eso el sistema se esconde, van uno por uno. Ahora es curioso, ¿verdad? Porque dicen los otros que el fascismo se cura leyendo y, joder, nos queman los libros. Sí, en la cárcel se cura leyendo, porque tienes mucho tiempo para instruirte. Es tremendo. ¿A ti, Eduardo, no te da miedo escribir tanta publicación identitaria? No, hombre, yo pienso que el miedo lo puede tener todo el mundo, el miedo es libre, como se suele decir, pero la virtud está en saber controlarlo, ¿no? Entonces yo creo que cuando una persona tiene un compromiso político, ideológico, una serie de ideas por las que cree que merece la pena luchar por ellas, tiene que asumir las consecuencias y por lo tanto tiene que estar dispuesto, dentro de la legalidad, evidentemente, a luchar por ellas. Y bueno, pues aquí estamos. Pero dinos la verdad, o sea, dices, dentro de la legalidad, sois conscientes de hasta dónde podéis pasar, ¿verdad? Y eso lo miráis. Sí, lo que sucede es que, claro, uno no quiere salirse de la legalidad. El problema es que, bueno, esto se ha pedido muchas veces. Mire usted, si hay libertad de expresión y el artículo 20 de la Constitución reconoce como un derecho constitucional que no solamente se reconoce, sino que se garantiza por la Constitución el derecho a la libertad de expresión, de opinión, de información, de recibir y de distribuir información, entonces, si hay libros que están prohibidos, que sea una lista negra, como en los tiempos de la Inquisición, donde se diga estos libros están prohibidos. No se pueden editar, no se pueden distribuir, prácticamente no se pueden leer, que se diga. ¿Por qué esto no se hace? Porque, claro, no se quiere reconocer por parte del sistema que en democracia hay libros prohibidos. Esto es políticamente incorrecto, ¿no? Es una mala imagen para un sistema democrático decir que en democracia hay libros que están prohibidos. Por eso no se quiere decir. Y cada vez que se ha pedido, oiga, den una lista de los libros que están prohibidos para no distribuirlos y no caer en la ilegalidad, no se ha dicho nunca que no, si todas las ideas se pueden defender siempre que no sea mediante la violencia. Esto es lo que se dice en teoría. Pero en la práctica estamos viendo, como el caso de Pedro Varela, una persona que ni siquiera ha editado simplemente por vender libros, que no es el autor él, que no los ha editado simplemente por distribuir los libros que se pueden encontrar a lo mejor en otro tipo de establecimientos o incluso de grandes almacenes, este hombre ha ingresado en prisión. Ha ingresado en prisión simplemente por un delito de opinión. O sea, que esa es la gravedad del tema. Pues ya que te he sacado el tema de tus publicaciones, ¿nos puedes contar más o menos qué va cada una, un poquito para nuestros oyentes que tengan algún tipo de inquietud por este tipo de publicaciones? Bueno, pues las que has mencionado antes en un momento dado, ahí son diferentes publicaciones, cada una trata de temas o están un poco enfocadas a diferentes públicos, ¿no? El Devenir Europeo es una publicación que edita una asociación cultural del mismo nombre, que es una revista pues, que no tiene una intencionalidad política, sino simplemente pretende ser el órgano de una asociación cultural que trata de ser una escuela de formación en la que se den los valores o ideas o principios que, de no darse claramente, se podrían perder, precisamente porque desde un punto de vista político hay temas que para no caer en la legalidad no se pueden decir. Esa es la función que tiene el Devenir Europeo. Por contra, el periódico Identidad es un periódico político, de actualidad política. No es órgano de expresión de ningún partido político, pero sí es un periódico de información política y por lo tanto es un periódico que en fin, pues, trata de dar información política de acuerdo a una línea editorial identitaria, que por eso el nombre Identidad, en línea con los partidos identitarios que existen en Europa, ¿no? Con los que todos podemos conocer. Esa es un poco la línea identitaria y europeísta. Y Europae es una revista de una asociación cultural vinculada a Identidad, que es una revista cultural también identitaria, pero no política, sino más bien cultural, de un enfoque de lucha cultural.
cómo podemos adquirir estas publicaciones? Pues mira, tanto del europeo como Europaes son por suscripción exclusivamente. Identidad sí es una revista que puede ser por suscripción o también se puede adquirir en algunas librerías o en algunos kioscos también. Hablas siempre de ámbito identitario. ¿Tú te consideras identitario? Sí, sí, claro. ¿Podrías definirnos qué es identitario? Bueno, pues a ver, como el propio nombre indica, el identitario viene de la palabra identidad, y la identidad, para los que nos consideramos identitarios, es fundamentalmente la identidad étnica. Si no, la palabra identidad está vacía de contenido, porque la identidad cultural y la identidad nacional son importantes, pero si prescindimos de la base étnica de la identidad de los pueblos de Europa, por eso decía identitario como europeísta, pero no como europeísta como de la Europa de los mercaderes de la Unión Europea, ¿no? Sino con esa base étnica que decía yo que es la base un poco de la identidad de los pueblos de Europa. Si prescindimos de esa base étnica, la identidad cultural y nacional pierde su sentido, porque entonces nos ceñimos a lo que son los estados-nación, que son construcciones artificiales de hace siglos, los estados, y prescindimos de la base que ha dado lugar a esos estados históricos, que son los pueblos de Europa. Esa es un poco la idea de la defensa de la identidad de los pueblos de Europa. Es que es un tema que, como sabes, en Patriotas trae siempre cierta polémica, y pues que es muy bueno tener un identitario claro. que es una polémica que no es nueva, que es antigua, que ya viene de largo. Claro, antiguo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces pues de esto no habla la gente que un poco más experta del tema. Igual que, bueno, pues hay nacionalsocialistas y nacionalsocialistas. Entonces es diferente hablar con un nacionalsocialista de verdad que con un nacionalsocialista de aquella manera. Fernando, tu libro, ¿esperas, para una tercera edición de tu libro te has planteado hacer alguna rectificación que nos puedas adelantar? ¿Algo que te hayas dejado en el tintero en la edición anterior? No, porque no es un manual técnico, es un libro de consulta para saber ciertos datos y sí se puede ampliar cosas, pero no del proceso en sí, sino cosas curiosas como, por ejemplo, esto que comenta de vídeos o párrafos de discursos por gente que le pueda interesar oír los alemanes su voz real. Entonces, pues es más anecdotario para añadir, de hacer un CD, un DVD, intentar publicar, por ejemplo, fotos en color y de buena calidad, porque son de un contenido histórico que no es fácil de encontrar el color en sí, pero es añadir poco, nada. Yo no metería el lápiz, no, porque no está pensado para... No es una Biblia, es un mini compendio de lo que pasó para que la gente tenga una idea y dejar un legado para, pues eso, para que la gente sepa lo que hay. Y luego que cada uno piense lo que quiera, pero en base a algo neutro. Que es el contenido, que sea neutro, no tiene otra finalidad. Te edita Ediciones Canzo. Sí. ¿Qué nos contáis de esta editorial? Pues Manuel Quesada, que es Ediciones Canzo, es de Alicante, es un amigo y camarada nuestro, es un muchacho joven que la línea editorial que tiene son libros históricos, filosóficos o esotéricos. Lógicamente yo le deseo la mejor de la suerte, pero con ese contenido en España pues va a vender como el mío, van a vender 60, 80, 100 ejemplares porque ni sabemos leer ni estamos preparados para leer, sea de este siglo o de hace 2 o 3 siglos. Entonces, para una minoría, unos lo llaman élite, otros lo llaman secta, otros le llaman... bueno, se le puede poner 1000 etiquetas. Pues es literatura que no es fácil de encontrar y es literatura muy válida, porque, por ejemplo, uno de los libros que ha presentado, que es el de los rituales de la masonería turca, que es Von Lis, ¿no? Von Seventon. Von Seventon, para quien no lo sepa, que ese libro rimbombante, que es un mini compendio enano más pequeño que este, pues fue el maestro de la logia Thule. La logia Thule es donde estaban todos los alemanes esotéricos, menos Hitler, estaban todos, desde Hess, Himmler y tal, que es de donde salió la Nerve de las SS y tal. Es decir, que si no conoces al padre del invento, ¿cómo vas a enjuiciar a los hijos o a los nietos? Entonces, claro, son libros que no son de fácil entendimiento. El Sol Negro, pues claro, a estas alturas el Sol Negro, las teorías de los hielos,
la Saga Hiperbórea, la gente hiperbórea lo relacionan con Conan y El Señor de los Anillos, pero había las Atlántidas y esas cosas que no son los típicos griegos y tal, entonces es una literatura muy fascinante, pero también muy densa, no es para un público normal. Independientemente, ya estamos hablando a nivel, por decirlo, internacional. A nivel nacional no se venden los libros de fácil entendimiento, se va a vender obras súper duras, porque hay que tener tiempo y ganas. No es el caso de tu libro. No, el mío es para mentes sencillas. Que no es que lo compre mentes sencillas, pero está pensado para que la gente lo pueda entender. Para mentes inquietas, más que sencillas. Juguetonas, revoltosillas. Juguetonas. ¿Cómo se puede comprar tu libro? Pues en Madrid se supone que en Librería Barbarroja, la cadena Soldier, ya sea la revista o las tiendas, y luego a través de un amigo nuestro que es editor también, que es José Arturo, o bien directamente Ediciones Canzo a través de su página web. Sí, edicionescanzo@yahoo.es. Sí, o ya la Librería Europa. A nivel nacional, los que se pueden encontrar fácilmente. Quien no tenga, pues lo más fácil es tirar del editor. Lo que pasa es que la gente en España le gusta, antes de comprar, tocar. Y eso de vender por correo, pues volvemos a entrar en la polémica que un libro que no es barato, porque 21,50, hombre, no es caro por cómo está hecho, claro, pero no es barato, yo considero. No es técnica de costes, porque claro, son tiradas muy cortas y no amortizas nada, pero bueno, independientemente de eso, porque esto no está pensado para ganar dinero, que no es fácil de encontrar, pero no es fácil de encontrar porque es una temática muy particular, que lo leen 4 y los 4 saben dónde buscarlo, entonces no está pensado para grandes superficies, porque no creo que entre en ese sector. Eduardo, que recomiende Fernando su libro, pues está feo, joder, porque es el autor y está feo. Que lo recomiende yo, pues se me va a ver el plumero porque es camarada de amigo. Recomiéndalo tú, que eres camarada de amigo, pero va a quedar menos feo. Por supuesto que lo recomiendo, porque aunque ya había obras muy documentadas sobre el tema, pero en español no. Había otras en inglés, sobre todo, ¿no? Se habían hecho algunas, pero en español no había así ninguna que hubiera tratado este tema, que yo creo que hacía falta hablarlo y tocarlo, ¿no? Porque, como decía antes, se han empezado a salir muchos libros haciendo revisionismo sobre la Guerra Civil Española, los libros de Pío Moa, de César Vidal, y si os dais cuenta, ninguno de ellos ha tenido problemas por tocar esos temas, ¿no? Aquí no hay problemas por decir no hubo 1 millón de muertos en la Guerra Civil, sino que fueron 500.000, o porque hubo más o menos matanzas de un lado o de otro, por eso no pasa nada. Ahora, cuando se tocan estos temas, ya hemos visto lo que ha ocurrido con el caso Varela, con Pedro Varela y muchos más, ¿no? Entonces, yo creo que este era un tema que era necesario tocar, porque hasta ahora pues, en este ámbito no se había tocado, y es trascendente porque yo siempre lo he dicho que Nuremberg no es un tema de Alemania en 1945, sino de todo el mundo y también de hoy, del siglo XXI, puesto que a partir de, es decir, el tema de la represión democrática no empieza ni termina con Nuremberg, sino que dura hasta hoy y se sigue el mismo, aunque los procesos estos continuaron, los procesos o los tribunales de desnazificación hasta el año 48, donde hubo gente que murió en campos de concentración aliados hasta en los años 50 en algunos campos soviéticos, y estoy hablando no solamente de dirigentes políticos alemanes, sino incluso de actores de cine, como era, por ejemplo, Heinrich George, que era un actor de cine alemán, murió en un campo de concentración soviético en los años 50. Son cosas que nadie sabe, ¿no? Pero la sistemática de represión de todo lo que sea contestación al sistema político vigente es un precedente desde entonces que continúa hasta hoy y como digo, de ahí es la trascendencia del tema, ¿no? Además, quienes nos estáis escuchando, comprarlo rapidito porque si nadie lo remedia, o mejor dicho, no lo remediamos, quizás este libro también pase a la lista de libros prohibidos. Estamos en el punto de mira, sí. Estáis en el punto de mira. Sí, no, pero... Me llamó la atención cuando presentaste tu libro en la Hermandad de la Vieja Guardia. Eso trae tela. Me llamó la atención primero porque lo presentaste ahí. Sí. ¿Vale? Sí. Y bueno, y la verdad que los amigos de la Hermandad de la Vieja Guardia yo creo que hacen una labor cultural tremenda y es agradecerle todo y más. Me llamó la atención que lo presentases ahí. Sí, porque mi entorno no me interesó.
y no voy a entrar en descalificaciones, pero no voy a cuento. Nada. Pero en mi entorno no se preocuparon, pues me fui con mis otros camaradas, que no son compañeros de lucha, ni camaradas de lucha, pero ole sus narices por atreverse a presentar un libro que no tiene nada que ver ni con la historia de España, ni con la historia de José Antonio, ni con la historia de nada que ver, y además un libro jurista, porque la diferencia de lo que hablaba Eduardo de otros libros es que este es el proceso visto desde el lado jurídico, no de las personas, porque los libros que hay por ahí, lo poco que puede haber, inglés, americano o algún sudamericano, son basados sobre las defensas o sobre las personas en sí, pero no jurídicamente visto. Y entonces pues es muy loable y a mí me enorgullece que mis amigos me brindaron todo tipo de facilidades, fechas, situaciones en la hermandad y en otros sitios, porque incluso la División Azul, la hermandad y más sitios se ofrecieron para recepcionar este libro, cosa que en mi entorno lo han silenciado, no lo han vendido, no lo quieren vender, no quieren saber nada ni de mi persona, que me da igual, ni de mi libro, que no entiendo porque mi libro es mi libro, no es mi persona. Entonces cuando se mezcla amistades con política, pues salen mal compañeros de viaje, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Recuerdo... Ahí queda. Ahí queda. Recuerdo un par de cosas. Recuerdo a los camaradas de la Falange haciéndote la puñeta con el tema de las fotos, porque ese día tú no estabas detrás de la cámara. Sí, lamentablemente. De la Porque cámara. Entonces recuerdo anécdotas. me salieron imitadores como enanos, pero no da la talla de maestro. Recuerdo anécdotas muy divertidas, pues que los camaradas se dedicaban a fotografiar calvas, cosas Mujeres. Cosas que habitualmente. Pero yo hubiera ya que fotografio mujeres, fotografiarlas por delante porque por detrás, para ver si han ido a tal peluquero o tal, pues como que no. Y recuerdo también que lucían dos bonitas camisetas. Sí. En el... Sí. Sí, bueno, pues esas son las camisetas, eso puede hablar Eduardo también, igual que yo. Son las camisetas que diseñó nuestro amigo y camarada Ángel para la campaña que hay de Óscar Panadero, que es uno de los 4 encausados de los libreros famosos, editores famosos, y son campañas, bueno, las camisetas son, pues eso, una pluma y un pergamino, hablando, pues eso, de que van contra la cultura, contra la libertad de... Claro, es que eso me llamó, la represión. eso Eduardo me llamó mucho la atención, porque normalmente dices libertad de expresión, que a mí me repatea un poco, a mí personalmente. Sí, pero no... Me repatea lo de la libertad de expresión, porque sería otro debate y sería otro programa de radio. Por la hipocresía que hay con ese tema. Efectivamente, pero me gustó mucho, porque ponía contra la libertad de expresión. Exacto, claro. Sí, porque es todo, en nuestro mundo todo está muy medido, con cuentagotas. Incluso hasta los colores y los contrastes, que hay 4, era el verde oliva, rojo, bueno, vamos a hablar claro, verde oliva de fondo con letras en negro, blanco con letras en negro, negro con letras en rojo y rojo con letras en negro. Casualidad. No, la verde sí, porque es, por decirlo, paramilitar y le gusta a cierto tipo de personas. Las otras 3 están claras. Rojo, negro y blanco huele. Claro. ¿Qué más? Evidente. Y además los contrastes, cómo se ha jugado. Evidente. Y además cómo estaban colocadas, que no, eso no me has preguntado, el orden de colocación que estaban con referencia al cartel de Nuremberg, porque llevan su orden, no están puestas esta aquí, no. Pues si lo miras, tiene su significación. Me vas a hacer mirar la foto de claro, no, eso es junto con lo de la segunda edición, una cosa que está puesta, cosa que la cena de León de Grel, por ejemplo, sí estaban las 4 camisetas puestas con lo de León de Grel, pero aquí no, aquí solo quisimos llevar 2. Oye, Eduardo, te vimos en la hora que comenta Fernando de la cena de León de Grel. Contarnos un poco cómo fue aquella cena, porque... Bueno, esta cena se hace todos los años, entonces esto fue... Se hacen 2 realmente, sí. Todos los años, una con motivo del aniversario de León de Grel, en junio, cuando era su cumpleaños, y otra que se hace en Navidad. Esta era la cena de Navidad, la última que se ha hecho, en la que el presidente de la asociación pues, no pudo estar con nosotros por estar enfermo, José Luis Jerez, ¿no? Y bueno, pues muy bien, una cena de hermandad, de camaradería, pues entrañable, entre amigos, y además lo bonito de estas cenas es que nos reunimos personas de diferentes organizaciones, pero que nos une el ejemplo de una persona que para nosotros es sagrada, porque yo siempre he dicho que es una asociación que lleva un nombre que es sagrado para nosotros, que es el de León de Grel, por lo que fue, por lo que representa y por el ejemplo, ¿no? Y realmente de lo que estamos hoy más necesitados no es de programas políticos, sino de ejemplos, como personas como León de Grel. Entonces,
simplemente es una cena en la que nos reunimos personas que somos amigos por encima de siglas y de diferencias ideológicas menores, ¿no? No de nostálgicos, que quede claro, porque eso en otros tiempos puede, hoy en día no. Es lo que dices, un grupo de amigos que te reúnes en torno a... Para nosotros no es que sea una figura a seguir, en terminología pagana sería un dios, sin menospreciar, porque yo soy católico y creo en Dios, pero no lo comparo, uno es Dios minúscula y otro no, es un pilar, es un tótem, es decir, no comparable a De Grey, no, yo creo que no existe nadie. Y además, que se recuerde la gente que era belga, no alemán, era belga, nacionalidad español y con todo lo que conllevó. Y para acabar, a ver si os pongo en un pequeño apuro. A ver, ¿vosotros pensáis que es posible la colaboración entre sectores patriotas diferentes? Una eterna pregunta, ¿no? La unidad de las fuerzas nacionales. La unidad de las fuerzas nacionales ya no tanto. Más o menos, ¿no? La colaboración puede, Sí, la unidad va a ser que no, al menos en Madrid. Fuera de Madrid sí, en Madrid no. En Madrid, ¿Fuera de Madrid dices que sí? ¿En Madrid? Sí, yo en Madrid lo tengo claro. En Madrid el problema es el típico ejemplo tópico estúpido, pero la verdad, mucho jefe y poco indio. Y por ahí, primero se preocupan de cubrirse las espaldas, luego ya se pegarán entre ellos. Pero primero nos cubrimos la espalda porque todos van contra nosotros en Madrid, ¿no? El problema es que aquí todos quieren destacar y no hay tanto pastel para repartir, y menos en los tiempos actuales. Entonces, o se empieza uno a comerse el orgullo y bajarse los pantalones, o vamos todos, no a la miseria, que eso era antes, ahora vamos a ir a la cárcel. Porque ahora empezar la cazabruja famosa. Y están empezando por el lado intelectual, pero es que van a por todos. Y mientras no nos mentalicemos de eso, estamos en la picota, tenemos una diana puesta cada uno. No, olvídate del CNI, el servicio secreto, los antidisturbios, la fiscalía está especial antiterrorismo, como quieran llamarlo. No, si no va por ahí. Hay que empezar ya a dejar ciertas siglas y a olvidarse y pensar en tus amigos, tus camaradas o tus compañeros de viaje que para bien o para mal son los que has tenido toda la vida y aunque no les respetes ideológicamente o políticamente hablando, son tus compañeros y se acabó. No hay más vuelta de hoja. Eduardo, que te estás escaqueando. No, Él te va. No me escaqueo. No, para nada. Es un tema muy interesante, lo que pasa es que es antiguo ya. Yo nunca he creído en la unidad de las fuerzas nacionales, es un tema que yo hace muchísimo tiempo que no voy por ahí. Diré como anécdota que ya incluso Ramiro Ledesma Ramos en su último periódico, Nuestra Revolución, dedicó un artículo a ese tema en el que se mostraba contrario a la famosa unidad de las fuerzas nacionales que entonces quería convocar el diario Informaciones de Madrid, ¿no? Habló de junio del 36 y se mostraba en contra de ello porque no creía en las fuerzas nacionales tampoco. ¿No? Entonces, como decía Lenin, libertad para quién, yo digo unidad para quién, o para qué, mejor dicho, para qué. Yo no creo en esto, además por lo que decía Fernando, de que hay más jefes que indios, efectivamente, hay mucho, y sobre todo en Madrid, que es una ciudad que políticamente lleva muchos años de un ambiente muy enrarecido y además mal ambiente, y yo creo que hay muchos personalismos, muchas rencillas, muchos temas de enfrentamientos personales, más que políticos personales, y la única forma de salir de eso es creando un tejido asociativo, es decir, uno de los problemas que tenemos en este ambiente político es la falta de tejido asociativo, que es lo que con los años, si eso se tuviera, ahí es donde estaría el granero de votos, para luego poder plantear una alternativa política que sea, una salida política que sea viable, ¿no? Que ahora mismo en España no la hay, a diferencia de otros países de Europa que sí la hay, pero porque ellos llevan muchos años de ventaja trabajando, creando ese tejido asociativo, de asociaciones, que luego son las que te pueden dar también los votos en el momento que exista una alternativa política que tenga opciones realmente de poder avanzar políticamente en serio, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo. Estoy muy de acuerdo contigo. O sea, aquí es que somos tan tontos que no, ni siquiera por la sociedad. Es que lo que estábamos hablando antes, es que no es tema, en Madrid es un caso aparte del resto de España con mucha diferencia, que es lo que él ha hablado claramente. Aquí el problema no es que uno sea más purista o siga los 27 puntos o los 25, no. Es que tú y yo nos queremos repartir esto y como te lo has llevado tú, te odio a muerte. Entonces, las pasiones y odios viscerales son de persona a persona, pero que arrastra al partido y a los amigos en particular. Y mientras los 2, 3, 4 o 5 que estén siempre en el punto de mira y que todos sabemos quiénes son, no se pongan de acuerdo y se olviden de cuando ellos una vez fueron jóvenes iban juntitos de la mano, mientras ellos no se pongan de acuerdo, pues todos los demás en cadena.
Y es lamentable que por rencillas personales se olvide la política. Y yo puedo hablar en mis propias carnes porque a mí me viene otra feria, pero que estamos hablando de rencillas personales. Pues sabéis que desde... Madrid, claro, fuera no. Sí, estoy completamente de acuerdo. Además, tú eres una de las personas que lo conoces bien porque cubres todos los actos de todo el mundo y hablas con todos. Sí, para eso soy bastante objetivo neutro. Ajá. Toco las narices a uno, toco las narices a otro. A los dos, ¿verdad? Sí. Sabéis que desde Patriotas.es estamos un poco también en esa línea. Ahora hemos sacado una campanita en vídeos, un vídeo de YouTube gracioso que es que somos la resistencia. Pues yo creo que en eso consiste, o sea, cada uno de la manera que sea, pues ir formando la resistencia, ese tejido de resistencia del que hablaba Eduardo. Muchísimas gracias, Fernando, pues no solo por estar aquí en radiopatriotas.es, sino también por todo el trabajo desinteresado que haces para este tipo de portales de información, que muchas veces no se te agradece como es debido, empezando nosotros los primeros. Me da igual, pero como me escondo detrás de la cámara, pues tengo esa cosa. Y Eduardo, muchísimas gracias también por estar aquí en radiopatriotas.es. Tienes aquí tu casa también, cuando consideres que tienes algo que decir, quieres decirlo en Radio Patriotas, nosotros te llamaremos y abusaremos de ti también, ¿eh? Encantado de que abuséis. Muchas gracias a ti, Javier, y a patriotas.es, y de verdad que agradezco mucho esto porque no siempre uno tiene oportunidad de poder expresar estas cosas, o sea que es muy agradecido. Y queremos venir a hablar sobre la sentencia de nuestros 4 amigos y camaradas. Pues eso, tenéis los micrófonos abiertos en este caso para hablar de lo que... Hombre, para un programa no dará, pero sí habrá que hablar porque la sentencia va a ser comprometida y el problema no es ellos, es que va a sentar jurisprudencia. Y esa jurisprudencia va a ir en contra de todo este mundillo. Antes de acabar, que ya vamos sobre el reloj, me ha venido ahora, mucha gente se pregunta, vosotros tenéis camaradas en la cárcel, mucha gente se pregunta, ¿cuál es la mejor forma de ayudar a estos camaradas? Pues también es una buena pregunta, porque realmente, claro, depende de quién estemos hablando, pero hay muchas formas, desde luego, desde enviar dinero, desde simplemente el simple hecho de escribir cartas. Yo creo que ya es una inyección de moral que es muy necesaria para una persona que está en esa situación, ¿no? Simplemente escribir una carta, estoy pensando en Pedro Varela, por ejemplo, pues eso, él lo agradece muchísimo. Y el tema de abrir una cuenta y de enviar dinero, pues también para los gastos que pueda haber de la defensa o los que pueda originar esto. Y luego, por supuesto, el comprar libros, en este caso de la Librería Europa o de cualquier editor o distribuidora que esté en esta situación. La mejor forma de ayudar es comprar los libros de la librería o de la editorial que esté en esta situación. Efectivamente, y que la gente piense, porque muchas veces se piensa, es que esto, claro, a comprar libros, venga, ahora toca Librería Europa, a comprar libros de Librería Europa. No, compramos libros de Librería Europa porque precisamente alguien luchando por determinadas, para que tú puedas leer esos libros, para que puedas acceder a esa información, está pagando con prisión. No lo compramos para hacer rica a la Librería Europa, que no se va a hacer rica pagando con prisión, que le queman la librería, que les dan palizas y tal, porque lo de ingresar dinero en una cuenta, de acuerdo, es necesario, pero puede sonar a finanza y puede decir, bueno, es que hay un lucro y tal, cesante o no cesante, en la sombra, pero comprando libros, ese dinero va a ir para ayudar a esa persona y tú tienes un libro a cambio. Es decir, no es que desinteresadamente que pienses que esto es como las ONG, que no sabes dónde va a parar el dinero. Si tú compras un libro, te va a costar lo mismo, pero sabes que ese dinero va a ir para ese sector o esas personas o ese núcleo y ellos ya considerarán, lógicamente dinero necesitan, no el hecho en sí ya del juicio y tal, es que se la priva de libertad y por pocos gastos que tenga, sea de Coca-Cola o de tabaco, que no es el caso de Pedro, porque Pedro ni Coca-Cola ni tabaco, porque es mano dura medioambiental 1000%, no 100%. Entonces, pero bueno, que tienes unos gastos que tú al no producir, al no estar en tu empresa, aunque te lo lleven otros, nunca te lo van a llevar como lo llevaría él. Entonces, lógicamente, pues lo que sea, aunque sea comprar un pino, un bolígrafo o un adhesivo, si es lo que hablaba Eduardo, la ayuda, las cartas, por ejemplo, vengan de donde vengan, pues es de agradecer, porque cuando tú te has molestado en escribirle, es que sabes de su causa, y es lo que a él le interesa, que sepa
que detrás hay gente, Es que no está él solo. Eso es muy importante, y que la gente que nos está oyendo y los que no nos están oyendo, sobre todo, que se enteren que en este país, a fecha de hoy, hay gente en la cárcel por el mero hecho de vender libros. Que eso es importante, esa denuncia es importante. En fin, perdona a nuestros oyentes por este inciso, nos hemos enrollado un poquito más, pero me vino a la cabeza lo de cuando contabais el caso que queríais venir a hablar de esa futura sentencia. Esperemos la mejor de las posibles para estos camaradas. Pues me ha venido el caso de cómo poder ayudarles. Muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias, Eduardo, y a los oyentes les emplazamos para el siguiente programa.